¿Por qué no te escapas ahora? ¿Por qué no te escapas ahora que tienes todas las posibilidades y lo tienes más fácil que nunca? Y él dijo esta frase: no me escapo, que del amor nadie huye. La cosa más impresionante de estas cárceles es que el sistema de seguridad está en manos de los propios presos. A veces los que son enviados a las APAC son los presos más peligrosos. ¿Realmente la víctima hasta qué punto quiere que esa persona se reinserte en la sociedad o quiere que se le castigue? Pues es una pregunta que va al núcleo absoluto de toda esta cuestión, ¿no? Y ahí me quedo en una especie de salita muy pequeña con 3 personas. Esas 3 personas eran el que llevaba la llave, un preso; el tipo que me pidió el carné, apuntó en un listado, un preso; y finalmente apareció otro propio que me dijo: le voy a acompañar yo a donde está el director, otro preso. ¿Lo sabías? Que no, yo me lo iban diciendo ellos. Yo creo que al principio no lo entendí. Cuando de repente me di cuenta por primera vez de que estaba solo en una cárcel, en un país extranjero, nadie sabía que yo estaba ahí dentro y que tenía 300 presos y no había nadie que no fuera preso, yo sentí un poco de miedo. Del amor nadie huye. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Pues es bastante escandaloso. Del amor nadie huye. ¿Quién quiere huir, no? Bueno, esa es una frase que yo oí por primera vez en Brasil. Cosa sorprendente. Y lo oí dentro de una cárcel. Eso verdaderamente es el escándalo total. Cárceles en Brasil, que yo por una serie de circunstancias tuve que estar allí, conociendo, entré en un montón de cárceles. No como preso, ¿no? No como preso, aunque también tendría motivos para haber estado. Esa es una pregunta que te haces, ¿no? Cuando estás dentro de una cárcel y conoces gente y te das cuenta de hasta qué punto todos somos iguales y todos estamos, digamos, en las mismas condiciones frente al mal muchas veces, ¿no? Otra cosa es quién entra en la cárcel y quién no. Esa es otra cuestión. Bueno, yo oí esa frase y me impresionó mucho, porque la dijo un preso que llevaba 20 y tantos años dentro de ellas y que además se había escapado de la cárcel pues decenas de veces. Eso nos puede llamar un poco la atención, pero en las cárceles de Brasil es bastante común. Hay fugas permanentes, los sistemas de seguridad, a no ser que sea una cárcel de hiperseguridad, pues son muy, muy fáciles. Hay muchos modos de escapar y este había escapado decenas de veces. Este preso, después de muchos años, fue enviado a una cárcel bastante especial que yo tuve la suerte de conocer, que se llamaban las cárceles de APAC. Y esas cárceles de APAC son precisamente unas cárceles en donde la seguridad está en manos de los propios presos y las posibilidades teóricas, prácticas, de escapar son totales. Y sin embargo, este preso fue cuando llegó ahí, cuando decidió no escapar. Y dijo esta frase, ¿no? ¿Cómo es que tú, que te has escapado 100 veces, cómo es que tú, que conoces... Bueno, tenía una condena de 120 años, o sea, iba a pasar la vida entera en la cárcel, por lo menos la que legalmente era el tope en Brasil, y me parece que son 40 años, nada menos. Entonces, ¿por qué no te escapas ahora? ¿Por qué no te escapas ahora que tienes todas las posibilidades y lo tienes más fácil que nunca? No hay más que saltar y ya estás fuera. Y él dijo esta frase, ¿no? No me escapo porque del amor nadie huye, ¿no? Es decir, es como si, yo lo pensé como si esta persona hubiera estado toda su existencia buscando un amor, ¿no? Algo que no había logrado identificar bien, que no conocía bien. A lo mejor no lo conocía en absoluto. Y eso, en el fondo, era el motivo por el que permanentemente escapaba. Y resulta que va a ser en una cárcel, en una prisión, en un sitio donde teóricamente se prescinde de tu libertad, se te restringe la libertad al máximo, donde él dice esta frase, ¿no? Yo no me voy, porque aquí he encontrado un amor, una consideración de mi persona, una relación conmigo que me afirma, y prefiero quedarme aquí. No me compensa seguir escapando, ¿no?
Bueno, es una frase que aparte habría que hablar mucho de estas cárceles que verdaderamente son una experiencia, yo diría que única, aunque ya van siendo muchas y se están empezando a replicar, pero son una experiencia única. Pero bueno, hace pensar mucho en qué es lo que necesita un hombre, por qué se mueve un hombre, qué es lo que lleva al hombre a hacer ciertas cosas, buenas o malas, ¿no? Y a mí me impresionó porque me di cuenta que efectivamente que un hombre está a esa búsqueda, dentro de una búsqueda que a lo mejor ni él mismo comprendía bien, pero que era la búsqueda de una relación verdadera, de un amor verdadero, ¿no? Por lo que tengo entendido, en estas cárceles, las de APAC, son las únicas en las que, por ejemplo, se trata a los presos por su propio nombre, y que en otras cárceles de Brasil que no sean de APAC no se les trata por su nombre, sino que se les trata por el número de preso, por lo que sea. ¿Qué más diferencias hay por las que estos presos reciban ese amor y no se quieran escapar? Bueno, esa es muy importante, que a nosotros nos parece muy sencillita, ¿no? Te llaman por tu nombre, pero yo cuando empecé a conocer a los presos y les preguntaba, me decían todos esa frase. Bueno, ¿cuál es la diferencia más grande que has encontrado en estas cárceles con respecto a aquellas del sistema común del cual venías? Y a lo mejor habían pasado 10 años, ¿no? Y repetidamente me respondían, aquí me llaman por mi nombre, ¿no? Bueno, el nombre es muy importante, eso también me di cuenta en ese momento, ¿no? Que te llamen por tu nombre. Fíjate que yo que soy profesor, para mí eso, a partir de ese momento ha sido una cosa muy significativa. Yo cuando paso lista siempre estoy acordándome de esta frase de los presos, ¿no? Me llamaron por mi nombre, ¿no? Y voy deletreando alumno por alumno porque me parece que es una posibilidad como, aunque él no lo sepa, de entrar en un contacto con mi alumno, que a veces es el único contacto que vas a tener en toda la clase, porque una vez que ha dicho aquí, desaparece de la clase a su mundo y ya no hay más, ¿no? Pero esto es muy importante, porque significa toda una afirmación de tu persona. Pero claro, no solo es esto. O sea, la cosa más impresionante de estas cárceles es que el sistema de seguridad está en manos de los propios presos, ¿no? Esta es una novedad verdaderamente radical. Cuando empezó el fenómeno APAC, la condición que pusieron para encargarse de cárceles fue precisamente esta. Nosotros podemos hacernos cargo de parte del sistema de prisiones. La única condición que ponemos es que nos dejéis tratar a los presos como nosotros hemos aprendido que es necesario hacerlo, es decir, dejadnos tener una metodología propia para abordar el problema del delito y de la redención del delito. Y en segundo lugar, no queremos policía. No queremos policía. Y esto es una cosa súper escandalosa, ¿no? Hay muchas razones para eso, ¿no? Una muy sencillita es que muchas veces el sistema de seguridad en Brasil y en otros países de América Latina está muy implicado en todos los procesos negativos que se dan en una cárcel, de corrupción, de tráfico de droga, etcétera, ¿no? De explotación de personas. Bueno, eso es una parte de la respuesta, pero la verdadera respuesta es que hay una apuesta absoluta por la libertad de las personas. Es como si dijeran, es que no hemos probado a confiar en ellos. Hay que explicárselo, porque es tan escandaloso que parece que es imposible, y además parece un poco de broma. Pero es una cosa que es radicalmente seria y que produce unos efectos extraordinarios. Es decir, en el momento en que se les da una verdadera confianza y se les dice, tú, tienes en tus manos tus propias posibilidades, ¿no? Acepta el desafío que dirigimos a tu libertad, para caminar juntos, para levantarte, para recomenzar tu vida, para reconstruirte, y entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso es una cosa impresionante. Y el hecho de que no haya policía, no haya sistema ni interno ni externo de protección policial, no creáis que ha producido pues un auténtico lío y que la gente hace lo que le da la gana. Es todo lo contrario. La autorresponsabilización de los presos es enorme. No existen prácticamente, no hay en la historia de APAC, que llevan 40 años, ¿no?, fugas.
son puntuales las que ha habido y además todas muy explicables. Y tampoco hay actos, digamos, de rebeldía dentro de la cárcel, ¿no? Por tanto, es una apuesta brutal por la libertad de las personas que produce una sorpresa de tal calibre en el preso que cambia su manera de estar en la cárcel y de actuar, ¿no? Para aterrizar esto un poco, ¿no ha habido ningún tipo de tensión institucional con el gobierno de Brasil, con el Estado? Porque de repente dices, oye, tenemos un sistema carcelario clásico y al lado de él queremos abrir un sistema donde apostamos por la libertad del preso. O sea, de un día para otro no creo que se pudiese hacer, ¿no? ¿Qué tensiones hubo para abrir estas cárceles? Bueno, tensiones, lo que ha habido es una progresiva aceptación por parte del sistema penitenciario brasileño del fenómeno. Al principio esto parecía una cosa muy friki, esto, bueno, o sea, vale, pues un poco como que no nos queda más remedio porque, bueno, vamos a probar, no había confianza cero en este programa. Pero en la medida en que fue funcionando, en la medida en que se dieron cuenta de que realmente se generaba una dinámica nueva en los sistemas carcelarios, en la medida en que se veía que se recuperaban realmente las personas, que no había reincidencia, que bajaba drásticamente el nivel de reincidencia entre los presos, pues entonces se fue aceptando. Eso ha sido muy progresivo. Al principio solo comenzó en una zona de Brasil que se llama Minas Gerais, que es uno de los estados más importantes de la República, y después se fue extendiendo, ¿no? Pero digamos que ha habido unos cuantos jueces en Brasil que han apostado por este modelo y lo hicieron, digamos, arriesgando mucho, incluso su prestigio como jueces. Y sin embargo, pues ha funcionado y en estos momentos es un modelo que todos los políticos están pidiendo. Es muy curioso. Y además es que los gobiernos del Estado federal de Brasil ha cambiado drásticamente de color en las últimas etapas. Ninguno de los gobernantes ha puesto en cuestión este modelo, sino que poco a poco se ha ido extendiendo y ahora mismo no hay gobernador de un estado de la federación que no quiera tener por lo menos un ejemplo de cárcel APAC en su territorio. Pero en algunos sitios hay 10, 20, 30 cárceles de APAC, ¿no? Tanto que en estos momentos APAC está un poco preocupada por eso, ¿no? O sea, no queremos extendernos porque para hacer esto se necesitan muchos factores. Solo he hablado de algunos, ¿no? Uno muy importante, por ejemplo, es que estas cárceles están gestionadas en cuanto a seguridad y a la vida cotidiana por los propios presos, pero amparada, acompañada y regida, en cierta manera, por voluntarios. Eso es una cosa también impresionante. Todas las personas que, digamos, entran en contacto con el preso son voluntarios. Hay un staff profesional, que son los que llevan la parte administrativa, y además esos son los que paga el Estado, ¿no? Pero el resto, lo que serían aquí los funcionarios de prisiones, ellos no quieren tenerlo, quieren manejarse 100% con personal voluntario. Eso es una cosa también como, bueno, ¿esto qué es, no? ¿Esto qué es? Esto de que son personas voluntarias. Pues es así. O sea, y en cada cárcel que a lo mejor se necesitan 50 personas, hay 250 voluntarios disponibles que van rotando y van ocupándose de todas las tareas, desde las sanitarias, las jurídicas, el asesoramiento, psicológicas, nutricionales, todos los aspectos que podáis pensar. Todos están cubiertos y acompañados de una manera, por otro lado, muy profesional, por voluntarios, que dan muchas horas de su vida para trabajar en esto. Eso implica pues toda una formación de los voluntarios, toda una selección. Los presos son a veces muy manipuladores, por lo tanto hay que tener una formación incluso psicológica, capaz de sostener una relación sana, psicológicamente sana, con un preso, que está en una situación muy distinta de la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es un trabajal enorme, tiene una exigencia muy grande para las personas, pero maravillosamente funciona. Está funcionando. ¿Y qué significa que funciona? Que no hay reincidencia, que la gente, digamos, se levanta de la postración en la que está, del desprecio a sí mismo en el que está,
de la tendencia a, digamos, hacer cosas no solo ilegales, sino objetivamente muy malas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que estos presos han cometido delitos a veces gravísimos, ¿no? Y bueno, sin embargo, se suscita en ellos por este trato y por esta metodología una energía de bien, ¿no? Un deseo de redimirse, un deseo de pedir perdón, un deseo de encontrarse con las víctimas, que es un aspecto muy importante de todo este entramado que al final es una experiencia de justicia restaurativa, ¿no? ¿Cuál es el perfil más o menos de estos presos por el cual se elige que estos presos vayan a estas cárceles? ¿O no tiene tanto que ver con los delitos que hayan cometido, sino con una buena conducta en la cárcel? Es decir, ¿cómo se eligen que estas personas sean las que vayan a las cárceles de APAC? Pues eso en Brasil, porque este es un fenómeno brasileño, en cada país tiene un color distinto. Tengo que decir que en España hay ya un grupo grande de gente que está intentando poner el sistema aquí en España. Lo que pasa es que, digamos, la ley no es la misma que en Brasil. Entonces, bueno, pues se necesitan algunas modificaciones, y la idea, por ejemplo, de que solo trabajasen voluntarios es una cosa altamente complicada en el sistema español. O sea, también lo era en Brasil, y al final se han abierto paso. Bueno, pero quiero decir, se está abriendo paso en otros muchos países. Pues me estabas preguntando no por la extensión, más bien por el perfil del preso, ¿no? Sí. Bueno, el perfil del preso es el que el juez diga. El juez puede determinar una cosa u otra. Y yo lo que puedo decir por mi experiencia, porque todo esto nace de que yo, como dije, fui a Brasil, conocí estas cárceles por invitación de un amigo para hacer un libro y una exposición sobre este fenómeno. Pues mi primera pregunta era esta, o sea, un poco, ¿y qué perfil de presos tenemos aquí, no? Y yo la verdad es que lo que pensaba, sinceramente, y me costó asimilar que no era así, es que esto se trataba pues de presos un poquito, pues hombre, que como que se equivocaron, ¿no? O sea, de estos presos que, hombre, joder, tuvieron un tropezón y tal, pero bueno, eran gente normal y tal. Claro, toda esta mentalidad que uno tiene cuando no conoce ese mundo, ¿no? Y me di cuenta de que era todo lo contrario. En esa cárcel hay todo tipo de delitos, algunos gravísimos, y gente que tiene, digamos, las máximas penas, ¿no? 20, 30, 40 años de prisión por delante. Digamos que ¿por qué son enviados a las APAC? En cada sitio es por una razón. Hay muchos presos que querrían ir, otros tampoco quieren ir a las cárceles de APAC. Las cárceles de APAC son un desafío a la libertad, y muchas veces los presos han perdido el amor a su propia libertad. Prefieren estar cobijados dentro de bandas, muchos de ellos están enganchados a la droga y no quieren salir de ello, también o porque no pueden, porque ya están en una dinámica completamente de entrega a la droga, o porque, digamos, bueno, pues es una forma de pasar el tiempo que les permite, digamos, pasar una larga condena, y prefieren eso, ¿no? Es decir, hay muchas razones, ¿no? Pero a veces los que son enviados a las APAC son los presos más peligrosos, a veces, ¿no? Incluso a veces algunos jueces, así me lo dijeron los propios de APAC, quieren como desafiar el método de APAC. Vamos a mandarle y ya verás cómo revienta el sistema, ¿no? Pero, bueno, por el momento no ha reventado, sino todo lo contrario. Y todas las personas, gente que ha hecho verdaderas cosas muy, muy malas, muy dolorosas, que duele la lengua solo de pronunciarlas, se redimen también en este proceso, ¿no? Es decir, que no está cerrado a ninguno, y lo único que tiene que haber pasado es que hayan estado ya en la cárcel común. Es decir, ningún preso sale del juzgado y es condenado y pasa a una cárcel de APAC. Todos tienen que haber pasado un tiempo por el sistema común, y luego ya los jueces van determinando si esa o tal persona va o cuál no, ¿no? Luego ellos tienen que decir que sí. Al final lo que manda el juez es total. O sea, el juez tiene un poder enorme tanto frente a APAC como frente a los propios presos. Pero teóricamente el preso tiene que decir sí. Y si dice que no y se rebela y no quiero quedarme,
normalmente le dejan que se quede en la cárcel común, ¿no? Para hacernos una idea, ¿cuál es más o menos el porcentaje de cárceles normales y el de cárceles APAC? Bueno, un porcentaje ínfimo. Las cárceles de APAC, como ellos mismos dicen, son una gota en el océano del sistema de prisiones. Brasil, en concreto, es, si no recuerdo mal, el cuarto país del mundo con una población penitenciaria más grande, también porque tiene muchísima población, ¿no? Pero después de China, Estados Unidos y Rusia, va Brasil. Es decir, son países todos enormes, de gran población, pero, digamos, las cárceles de APAC ahora mismo pueden tener 15.000 presos al mismo tiempo, y ya han pasado por ella 80.000 personas. Pero, al mismo tiempo, ahora mismo, a día de hoy, pues no sé si ellos tienen el número exacto, pero hay unas 15.000 personas en prisión. Entonces, si en Brasil hay entre 600 y 700.000 presos, imagínate, es una gota en el océano. Lo que pasa es que lo que ellos quieren es precisamente que haya esta gota, o sea, que haya este referente, que esto obligue también a una transformación del sistema común. Ellos tienen, además, afirman muy férreamente: nosotros somos parte del sistema común, nosotros somos el sistema público de prisiones, nosotros no queremos someternos 100% a la legislación brasileña, hacer lo que los jueces digan, y cuidado, lo que dicen ellos es: en el fondo somos los únicos que cumplimos la ley. Las cárceles públicas, las cárceles comunes, no responden a lo que dice la Constitución brasileña. La cárcel es para redimir al preso, no para castigar y tal, mediante la limitación de sus libertades. ¿Quién lo hace? ¿Quién se empeña en eso? ¿Quién realmente se toma en serio al preso y trata de...? Incluso la sociedad no lo ve bien. ¿Pero por qué hay que gastar tanto dinero en esto? Si esta es la peor gente que tenemos en la sociedad, que los quiten. Lo que queremos es retirarlos, ¿no? Retirarlos de la vida social, ¿no? Y, por tanto, digamos, el hecho de que exista y que sea exitoso, APAC es como un punto de referencia y un pequeño escándalo para la sociedad, para que cambie su manera de pensar, ¿no? Para que cambie su manera de pensar respecto de los presos, respecto del mal, respecto del delito, respecto de las posibilidades de hacer una sociedad nueva, ¿no? ¿Y eso qué efecto ha generado en la población víctima de estas personas? Porque quizás no importa tanto un preso que esté en la cárcel por robar que un preso que haya matado, haya asesinado. Por ejemplo, si hubiesen matado a alguien a un padre o a una madre o un familiar, realmente la víctima, ¿hasta qué punto quiere que esa persona se reinserte en la sociedad o quiere que se le castigue? Porque, por ejemplo, en España tenemos el caso de Maisabel, de que se intentó juntar, como dijiste, las víctimas con los etarras, y no necesariamente era el etarra que había matado a su familiar, sino que podían ser varios, y realmente la mayoría prefirieron no encontrarse con estos etarras, pero muchos sí que querían pedir perdón. Entonces, ¿realmente se puede psicológicamente para una víctima poder, no, a lo mejor no perdonar, pero sí permitir que no sea castigado, sino que sea reinsertado en la sociedad? Pues es una pregunta que va al núcleo absoluto de toda esta cuestión, ¿no? Es el núcleo de lo que se llama justicia restaurativa, que precisamente pone el foco en la víctima y pone el foco en la persona del victimario, como diríamos así un poco más técnicamente. En ese sentido, pues es que hay que ser consciente del terrible trauma que tienen las víctimas. Esto hace unos años, cuando comenzó en los años finales de los años 70 APAC en Brasil, esto no lo tenía en consideración nadie. Igual que fueron los primeros que empezaron a tratar los presos con un sistema distinto y con una confianza distinta y con una esperanza distinta respecto de sus vidas, igualmente APAC fueron los primeros que empezaron a hacer un trabajo directo con las víctimas. Y para eso, es que eso es durísimo.
Y para eso se necesitan también el hecho de que haya una trama tan densa de voluntarios es vital. Porque igual que los voluntarios empiezan a trabajar con los presos, empiezan a visitarles, a conocerles, a acompañarles, a quererles, a tratarles de una manera que quizá no les han tratado nunca en su vida, de la misma manera las víctimas necesitan eso también. Necesitan ser acompañadas, y lo primero que hacen es preguntar también quién es la víctima. Hay veces que la víctima, claro, si es un asesinato, pues no, la víctima ya no está su familia, sus allegados. Imagínate un caso de violación, ¿no? Es terrible, ¿no? Las víctimas normalmente lo que quieren es poner tierra por medio. Pero eso, que es, digamos, tocamos aspectos muy profundos de la experiencia humana, es una herida muy grande también para la víctima. Es decir, lo impresionante de APAC es que se da cuenta de que tanto el victimario como la víctima necesitan cura. Cuando se ha producido una quiebra de la relación humana de tal calibre como es el delito, la violencia, la muerte, la violación, todo eso deja una herida muy profunda, que a lo mejor no cura jamás, ojo, pero que es necesario afrontar, que es necesario curar, que es necesario tratar. No puede decirse que vaya cicatrizando, el tiempo tal, todo lo cura. Mentira. El tiempo cura ciertas cosas, otras no las cura, ¿no? Bueno, APAC lo que hace es empezar a trabajar con las víctimas. ¿Hasta dónde se llega? Hasta donde cada uno quiere. Igual que los presos. Porque el hecho de que se trate así a los presos no quiere decir que todos lleguen al punto donde APAC querría que llegasen. Muchos atravesan 10, 15, 20 años y realmente, pues ha mejorado su conducta, tienen ganas de reinsertarse con normalidad, pero no han hecho un trabajo sobre su propia persona que les lleve a una recomposición total. Eso es un misterio muy grande es que todo lo que estamos diciendo toca el misterio de la libertad de una manera brutal. Y el misterio de la libertad es insondable. Y claro, las víctimas han sido como violentadas en su libertad de una manera muy profunda. ¿Cómo curar eso, no? Pues con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho acompañamiento, y los voluntarios de la APAC hacen ese trabajo y siempre tratan de sugerir en algún momento, si lo ven pertinente, la posibilidad de encontrarse con el victimario, ¿no? Y es un aspecto muy importante porque, digamos, que esa herida de la que estoy hablando tiene una persona que la abrió. Esa herida está abierta por otro. Y en cierta manera, hasta que no se toca al otro que ha hecho el mal, no hay recomposición total, ¿no? Entonces, pues esa es una cosa que puede tardar muchos años. A veces no se puede dar porque la psicología no lo admite o porque la libertad no lo admite, pero en cualquier caso se hace un trabajo en esta dirección. Y luego, además tengo que decir que dejando abierto todo esto, o sea que muchas veces no se puede, que se llega hasta donde se puede y se quiere, pero también es cierto que en muchas ocasiones se produce este encuentro. Y todos los años en los centros APAC hay un día en el que se celebra un encuentro de víctimas y victimarios. Y yo siempre recuerdo cuando conocí al director de APAC, que le pregunté por esto, porque para mí era muy escandaloso, claro, y no lo comprendía bien. Y era impresionante cómo me lo explicaban, ¿no? O sea, a mí me pareció estar hablando de cosas de otro mundo, que me impactó muchísimo en mi vida personal, ¿no? Y esta persona, Valdesí, me decía, se llama así, Valdesí, me decía, mira, me preguntaba, ¿qué es lo más bonito que has visto en tu vida y tal? Y yo le decía cosas, ¿no? Pues mira, tal, o una persona, o un tal. Me dijo, mira, lo más bello que yo he visto en mi vida son estos encuentros anuales que nosotros tenemos. Cuando un tío que ha cometido un delito gravísimo y una víctima que ha sido, ha sido sometida a una violencia que le ha dejado una herida tremenda, se pueden encontrar, se pueden mirar, se pueden abrazar.
Y esto es un proceso que, ya digo, se da a veces, no siempre, pero cuando se da es un espectáculo increíble. Y produce una alegría y tiene una belleza que no hay nadie que no llore frente a ese acontecimiento por la verdad que lleva dentro, ¿no? Y es muy, muy grande, ¿no? Hay ejemplos en algunos libros que tienen los de APAC escritos, con testimonios, etcétera. Hay ejemplos espectaculares. Hay uno, no me privo de contarlo si me dejáis, es el caso de Raimunda. Raimunda es una señora que en una pelea de bandas su hijo fue matado por otro joven. Los dos tenían 17 años, tanto el que murió como el que mató. 17 años, ¿no? Entonces, bueno, pues ella quedó con una herida muy grande y empezó, la gente de APAC empezó a visitarla para acompañarla, etcétera. Y un día esta señora, que vivía sola, porque vivía sola con su hijo, que fue asesinado, le dijo una persona, pues ¿por qué no vienes y te haces voluntario de APAC? Y así también pues llenas tu tiempo, esto es una cosa muy bonita, vas a ver, tal. Y empezó a ir. Y cuando llevaba ya muchos meses trabajando allí, supo, que ella no lo sabía, que el asesino de su hijo estaba en esa cárcel. Y entonces ella entró en convulsión, ¿no? de saber eso. Al principio no se atrevía, pero poco a poco se fue acercando a esta persona, le fue observando de lejos, al final pidió tratarle sin que supiera él que era la madre del asesinado, y poco a poco se fue reconstituyendo la relación, hasta el punto que un día pues ya pidió hablar con la madre del asesino, con la madre, que era una persona pues de su edad, ¿no? Y entonces dice que ese encuentro con la madre fue increíble, ¿no? De una belleza extraordinaria, se abrazaron, lloraron, porque tenían un dolor las ambas muy parecido, aunque es verdad que un hijo vivía, pero estaba en la cárcel, iba a estar muchos años, y otro la había perdido. Bueno, este tipo de acontecimientos, luego por supuesto, al final acabó trabajando con él y cuidando del asesino, ¿no? Son cosas muy puntuales, no suceden más que algunas veces. Pero es un proceso que por lo menos hay que intentarlo, hay que buscarlo. Se llega hasta donde podemos, como todo en la vida. Pero ya un pequeño inicio es una grandísima transformación. ¿Cómo fue para ti el momento de descubrir ese sistema? Porque me imagino que, como dices, vienes con una mentalidad un poco de distancia de este sector de la sociedad, un poco de miedo quizás. ¿Cómo fue para ti entrar y descubrirlo? Pues fue muy impactante, porque es que no entendía muy bien, no sabía muy bien qué es esto, ¿no? Yo llamé a la puerta el primer día, me dieron una dirección, llegué allí, llamé a una puerta, pum, 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 me abrió una persona. ¿Quién es? Yo soy Javier Restanta, le he quedado con el director de la prisión. Ah, sí, le estábamos esperando, tal, pum, pam. Me meten y allí me quedo en una especie de salita muy pequeña con 3 personas. Esas 3 personas eran el que llevaba la llave, un preso, el tipo que me pidió el carné y que me apuntó en un listado, un preso. Y finalmente apareció otro propio que me dijo, le voy a acompañar yo a donde está el director, otro preso, ¿no? Entonces yo... ¿Lo sabías? No, yo me lo iban diciendo ellos. Y en realidad yo creo que al principio no lo entendí, lo entendí ya cuando llevaba ya unos cuantos minutos, ¿no? Y era un poco sorprendente también porque entré en la cárcel y había mucha gente moviéndose, circulando, había mucha actividad, mucho trabajo, y yo no entendía quién era preso y quién era voluntario, porque allí no hay uniformes. Esa es otra característica que no he citado. Todo el mundo va vestido muy modestamente y en chancletas, como es hábito en Brasil. Todo el mundo va en chancletas. Bueno, en pantalones cortos y tal, y no entendía muy bien. ¿Y este quién es? Bueno, la mayor parte eran presos, pero había también... Bueno, eso fue una sorpresa enorme, ver ese clima natural, ese clima libre, ese clima también de... ¿Cómo decirlo? Como de gente decidida. O sea, la gente iba a los sitios muy decidida y tal. O sea, no propia de un tío que está en la cárcel y con la cabeza agachada, sino de gente que está con la cabeza levantada, ¿no? Yendo de uno para otro, asumiendo cosas, poniendo tal, pum, pam, me miraban a los ojos. Sorprendente, ¿no? Eso
fue ya para mí un impacto brutal. Pero quizá la anécdota más impresionante fue cuando yo quise ir al Día de las Familias, que son los domingos. Y entonces me vinieron a buscar, me llevaron y tal, y cuando... Por cierto que llegué tarde y todos los presos, por deferencia hacia el visitante extranjero, estaban esperando para comer conmigo. Y entonces no habían comido y yo llegué 1 hora tarde. Y entonces yo digo, aquí me estrangulan, ¿no? Según entre tal. Y la verdad es que no estaban muy contentos, ¿no? Con mi presencia. Pero, bueno, pues nada, se levantaron, nos pusimos ya a comer. Me pusieron en la fila, porque ahí te pones como uno más. Igual que un voluntario, me puse en la fila con mi bandejita por la comida. Y cuando ya llevábamos un rato en una mesa larga, le dije a la chica voluntaria que me había llevado, oye, bueno, yo lo que quiero es ver al director ya para empezar a hacerle preguntas porque tengo que trabajar y tal. Anda, pues es que el director hoy no viene porque es domingo y hoy no va a venir. Y bueno, pues el que le sustituya, bueno, es que no le sustituye nadie. Y entonces yo tuve así un gesto extraño que esta chica se dio cuenta de lo que me estaba pasando, y es que en ese momento yo me di cuenta de que estaba solo con 300 presos y yo allí en medio, y que no había nadie más que presos. No había voluntarios. No había esta chica voluntaria. Sí, los pero... voluntarios empezaron a llegar por la tarde porque era el Día de la Familia y luego entraron muchos, pero a esa hora no había nadie. Los presos estaban solo los presos. ¿Y quién eran los responsables? Un staff, 4 o 5, que eran todos presos. Y el jefe de todos era un preso, por cierto, con 17 años de cárcel, que luego era un tipo de Manaos, de la selva, que luego me dijeron que había asesinado. Y por cierto que luego por la tarde fue la persona que me guió y me acompañó, le vino a visitar su mujer, y entonces yo, como si fuese uno de la familia, me llevaban los dos de un lado para otro, la mujer y él y tal. Todo esto era como muy sorprendente, ¿no? Y entonces yo realmente en ese momento pasé miedo, he de reconocerlo. Miedo. Miedo, sí, o sea, cuando de repente me di cuenta por primera vez de que estaba solo en una cárcel, en un país extranjero, nadie sabía que yo estaba ahí dentro y que tenía 300 presos y no había nadie que no fuera preso, yo sentí un poco de miedo. Aunque no tenía ninguno, o sea, digamos, era un prejuicio, porque realmente la cosa era ordenada, la gente se respetaban entre ellos y a mí, por supuesto, ¿no? Y luego encima llevaba una chica voluntaria que tenía 20 años, ¿eh? O sea, no más, o sea, una pibe. Y estaba tan normal, ¿no? O sea, que tenía elementos también para decir, no pasa nada, pero yo me asusté. Y es que... Entendible. Sí, es que realmente las cárceles de APAC son eso, una confianza absoluta en la libertad de las personas. No había nadie. Los propios presos eran los que controlaban la seguridad, los que comprobaban que las cosas funcionasen, los que mantenían el orden, los que llamaban la atención, los que dirigían, los que decían, ahora nos levantamos, ahora vamos, tal. Y la gente obedecía, la gente entraba en esa dinámica. Eso es muy, muy impresionante, ¿no? O sea, habría tanto que hablar cómo se llega a eso, ¿no? Es un proceso largo, pero en la medida en que va habiendo muchos presos que entran en esa dinámica, se va creando como un humus dentro de las cárceles que es capaz de mantener esa tensión entre los propios presos. Es impresionante porque algunos me decían, yo les decía, ¿y por qué no te has escapado? Otra pregunta típica que yo hacía. Si es que no me dejaban mis compañeros. Eso era dice, los propios presos le placaban al tío que se quería escapar, pero tú estás chalao, no puedes escaparte, tienes la oportunidad de tu vida. Lo metían con violencia en una celda y empezaban a explicarle tal, tú no sabes lo que es, pam, 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 pam. Y al final el tío, por agotamiento, no se iba. Y luego lo volvían a intentar, le volvían a placar, y así se crea. Bueno, y luego muchísima gente como el tema de las drogas, ¿no? O sea, en una cárcel todo se sabe, hasta cómo respiras, ¿no? Por no decir otra cosa, todo. Entonces, si alguien está metiendo drogas, si alguien está consumiendo, lo sabe hasta el hijo de la vecina. Todo el mundo lo sabe. Y entonces eso, en las asambleas que tienen, solo presos, lo ponen encima. Estás metiendo droga, tío.
aquí no, esto no juega aquí, tal. ¿Y por qué? Y tal, y entonces sale uno, mira, te voy a contar mi historia, que yo estoy enganchado 20 años, te voy a contar la mía, mira lo que pasa, tan, pum, pam. Y es digamos, esta pedagogía colectiva, vamos a llamarlo así, este acompañamiento de los propios presos, el que va también produciendo unas sensaciones muy extrañas en el preso recién llegado, y poco a poco él va entrando también y se va convirtiendo en un replicador de esa actitud, ¿no? Es una apuesta por la libertad increíble. Es muy interesante como la filosofía que hay detrás de todo este sistema, porque es verdad que cuando humanizas a una persona tratándole por su nombre o incluso confiando en él como para que pueda convivir con otras personas sin necesidad de seguridad, es verdad que sí que dándole esa dignidad sí que le das paso a la libertad, pero claro, o sea, por lo que estás contando me parece como que tienes mucha más responsabilidad en este tipo de cárceles que en las y de agotamiento quizás mental de tener que enfrentarte tú mismo hacia las conductas que puedas llegar a tener, que en una cárcel, es decir, convencional. Entonces, siempre... ¿Te refieres a los presos? Sí, me refiero a los presos, de la libertad que tienen que gestionar, por así decirlo. Entonces, ¿conoces algún caso en el que esto no se haya gestionado bien y sí que hayan organizado un motín y hayan dicho estos no tienen ni idea de lo que aquí están confiando en nosotros, pero nos vamos a pirar todos? Pues fíjate, yo cuando estaba haciendo el libro este del que os he hablado, que está publicado, sobre el método APAC, cuando ya lo tenía escrito le mandé el borrador al director de APAC en Brasil, para que me lo revisase y me dijese. Y yo había puesto que este sistema de seguridad por parte de los presos era un sistema sorprendentemente eficaz y tal, y que en la historia de 40 años de APAC pues prácticamente no se habían producido motines ni nada. Inmediatamente, a vuelta de PDF por mail, recibo una llamada telefónica del director al otro lado que me dice: has puesto que a veces, jamás, no puedes poner a veces, nunca hemos tenido un acto de rebelión en nuestras cárceles, ¿no? Es decir, bueno, o sea, sin embargo, de fugas sí que ha habido, y he conocido algunos que ha habido, que se han fugado y luego han vuelto. Esto es muy curioso, porque si te fugas ya no vuelves a PAC. Ese es un principio que firman el día que entran. Si te vas, perfecto, pero ya el resto de la condena, si te pillan, lo vas a hacer en la común, ¿no? Entonces eso ellos lo saben, ¿no? Y es también un revulsivo para, bueno, que valoren que les pesa más, ¿no? Pero bueno, este fue un caso un poco excepcional, que es un tío que era un auténtico fan de un equipo de Minas Gerais, y había un partido absolutamente fundamental para él y se escapó para ver el partido, pero tal cual, no, yo tengo que ir a verlo y tal, y se fue, y además entró ilegalmente en el campo, tal, bueno, y su equipo ganó. Y cuando terminó, después de la euforia y de la borrachera, de repente, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida, no? O sea, porque el tío no quería escaparse, lo que quería era ver el partido. Entonces, es un caso súper especial que me dijeron que tuvieron que hacer todo tipo de tramitaciones los de la APAC con el juez, porque el juez dijo a la común y tal, y volvieron. Bueno, hay algunos casos de fuga excepcionales, ¿no? Pero lo que tú has dicho es la clave. Aquí hay una apuesta absoluta por la libertad que es además es muy agotadora, tú lo has dicho muy bien. O sea, los presos, hay algunas cárceles de estas que llaman cárceles privadas en algunos sitios, que los matan a trabajar y claro, luego por la noche es que no pueden ni mover una mano. O sea, no es que se quieran, no es que no se escapen, es que no pueden ya, ¿no? Eso no es el método APAC. Eso no creen en eso, y además lo repudian, ese sistema, ¿no? De agotamiento psicológico y físico del preso para que no se escape, ¿no? No, esto es una apuesta total por la libertad. Están perfectamente en sus condiciones para galarse. Pero se trabaja mucho. Hay como una interpelación permanente de su persona, ¿no? Entre sus compañeros, entre los dirigentes de APAC, con los voluntarios, y también se trabaja mucho, porque una de las cosas que decía antes por las que algunos no quieren irse de la comuna a la APAC es porque en las comunes no se hace nada, están todo el día tirados, por eso necesitan droga, y de hecho están tirados, no se sabe cuál es el huevo o la gallina, ¿no?
O sea, están tirados porque toman droga, pero toman droga porque están tirados y no tienen nada que hacer. Entonces, al final el resultado es que están patas arriba, tumbados y tal, y dejando pasar el tiempo y mañana sea otro día, ¿no? En APAC, cero patatero. En APAC eso no sucede. Entonces hay un horario drástico, una responsabilidad muy grande por parte de los presos. Tienen horarios sólidos. No que se maten a trabajar, tienen horas de descanso y además pueden hacer lo que quieran, pueden pasear por una serie de sitios, pueden ir a leer, pueden hacer lo que quieran, pueden oír música, pero digamos hay una apelación permanente a su libertad y eso les agota mucho. Bueno, pero esto también pasa incluso con las víctimas, en el sentido de que también tienen muchísimo más que afrontar, porque quizás si alguien matase a alguien de mi familia, yo me sentiría mucho más cómoda si supiese que esa persona está en una cárcel, no tiene ningún tipo de libertad y está pagando por lo que ha hecho. Entonces también supongo que para las víctimas también es un esfuerzo extra el hecho de que se esté humanizando a, por ejemplo, a un asesino que muchas personas considerarían que el acto de matar es deshumanizador y que esa persona no se merece nada. ¿Conoces algún testimonio o alguna víctima que te haya comentado que no, que rechaza totalmente este método de reinserción? A ver, yo no lo conozco, no te puedo decir un ejemplo porque no lo tengo, pero estoy seguro de que eso puede pasar. Y además, pues es comprensible, o sea, comprensible y respetable, ¿no? Lo milagroso es lo contrario. Lo que pasa es que, siendo comprensible, siendo perfectamente explicable, no se puede decir nada, al contrario, casi es lo normal, lo que pide el cuerpo, ¿no? Diríamos. Lo que pide el cuerpo sí, pero hasta cierto punto, porque ahí tienes una herida. Y en cierta manera, ahí siempre creo, yo no soy un experto en esto, pero hay un deseo como de comprender por qué hizo tal cosa o cómo, o encontrarse con la víctima. Eso precisamente en la película Maisabel, es una película magnífica, por cierto, magnífica, se ve muy bien, ¿no? La necesidad como de encontrarse y mirar a la persona que ha matado a tu marido, ¿no? Y hasta que eso no sucede, hasta que no se produce también hay una cierta rotura que se necesita recomponer. Es verdad que, bueno, no se puede juzgar a nadie y no se puede forzar sobre todo a nadie en este sentido, bastante han sufrido, ¿no? Pero verdaderamente lo que hacen los de APAC es invitar, es decir, cuidado que ahí tienes una herida, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y por qué no hacemos tal cosa? ¿Qué te parece? O sea, solo en los casos cuando ya hay una maduración suficiente, cuando ellos ven que la persona está mínimamente preparada, se producen acercamientos, ¿no? a los victimarios, ¿no? Pero yo creo que es muy necesario intentarlo. Muchas veces quien te ha hecho digamos el mal o no está a mano, o sea, la han detenido en otro país o está en otro sitio del país o sencillamente ha muerto, yo qué sé. Es verdad, o sea que puede haber muchas circunstancias que no permitan eso, no solo que tú no quieras, sino que... Pero es necesario, en cierta manera, ser consciente de que hay una herida y que hay que curar. Y esa cura no puede venir sino por una palabra que casi da escalofrío pronunciarla, que es la palabra perdón. O sea, en APAC dicen una cosa, es como un principio, ¿no? O como un final, más bien. Principio, pero que es final. Dicen, un preso no está plenamente recuperado hasta que no siente la necesidad de pedir perdón. Y no todos llegan a eso en absoluto, ¿no? En la necesidad de pedir perdón. Diríamos que en sentido contrario, también una víctima tiene la necesidad última de perdonar, de encontrarse y de perdonar. O sea, no se le puede exigir, no se le puede ni siquiera pedir, pero tiene que saber que eso sería su salvación, en cierta manera, su curación. Y que puede que no suceda y que quede ahí una cierta herida, como tantas que llevamos en la vida y tal, pero que es conveniente y que sería lo bueno. Entonces, que se produzca la experiencia del perdón mutuo, del abrazo entre dos personas, una que ha hecho el mal y otro que lo ha recibido, es una cosa absolutamente insólita que produce un bien infinito y que, si me permites decirlo, es como el cielo en la tierra, ¿no?
Eso es una experiencia verdaderamente notable, pero que se da. Y eso es lo que me decían. Esto todos los años, unas veces son 25, otras veces son 4, pero todos los años nosotros celebramos un acto de reconciliación entre ellos. Se canta, leen la Biblia ese día, cantan, comen, ¿no? Celebran, se regalan y sobre todo se abrazan, ¿no? Y es un espectáculo increíble. Vienen las familias, vienen amigos, es un momento abierto a la sociedad que quiera venir y verdaderamente, bueno, pues yo he conocido y tengo algunas fotos de algunos que se han reconciliado y es espectacular. ¿Qué estabas haciendo en ese momento en tu vida para que pensasen en ti para ir a las cárceles? ¿Y cómo te cambió esta experiencia para lo que hiciste después? Pues yo estaba en ese momento, toda mi vida me he dedicado a América Latina, de una manera u otra. Yo comencé trabajando en una ONG. Tú eres madrileño, ¿no? Sí, yo soy de Madrid. Y bueno, pues por una serie de casualidades, un grupo de amigos, un grupo de latinoamericanos, algunos sindicalistas, otros intelectuales, profesores, etcétera, otros dirigentes de algunos movimientos cristianos, en una reunión también muy sui generis, vinieron a Madrid y por una razón que no puedo explicar me invitaron a mí. Y yo allí que me presenté y salí de esa reunión siendo secretario de una cosa que se había creado, ¿no? ¿Y cómo? Pues ahí estamos, ¿no? Y ya está. Parece que todo lo que te pasa es muy accidental, muy espontáneo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero yo creo que a todos, ¿eh? Lo que pasa es que hay que decir que sí. Eso es muy importante, o sea, porque las cosas pasan, pero buscamos recovecos para dar la vuelta o no tal, o olvidarnos tal. Pero si realmente te tomas en serio las cosas que te suceden, la vida es una aventura espectacular, y la mía lo es. Entonces, yo estaba ahí y me ofrecieron colaborar y ahí comencé. Y luego esa ONG se fue desarrollando muchísimo. Ahora es una ONG importante, muy profesionalizada. Cuando yo empecé era una cosa, pues, realmente de dos imberbes. Yo tenía en aquel momento 23, 24 años, o sea que... y bueno, a partir de ahí nunca he dejado América Latina de una manera u otra, ¿no? Después he tenido otras circunstancias y he vivido en América Latina, he sido periodista en América Latina, o sea que tengo muchos accesos a América Latina. Entonces, este amigo mío que vivía en Brasil dijo, pues mira, mi amigo Javier, que sabe un montón, eso creía él, de América Latina, pues lo mismo lo puede hacer bien, y pues bueno, te vienes, y así fue. Y entonces, bueno, yo estaba ya dando clase en esta universidad, precisamente, y bueno, me sorprendió un poco al principio darme, sí, que me voy, que dale, venga, y así fue. Y entonces, bueno, pues lo has dicho muy bien, porque esa visita a esas cárceles, el conocimiento de esta experiencia, el conocimiento de tantos presos con los que pude hablar y entrevistar, muchos de ellos, me cambió la vida. Tengo que decir que esa experiencia ha sido una de las más importantes de mi vida. Yo cuando volví no lo tardé en asimilarlo todo, en poner en orden mis ideas, mis impresiones, mis sentimientos, tardé un tiempo, pero cuando mis amigos me preguntaban, yo les decía esta expresión que os he dicho antes: yo he visto el cielo en la tierra, he visto cosas que no pueden pasar aquí y pasan, he visto una experiencia de libertad como no había visto nunca en un sitio que se caracteriza por la privación de la libertad. Y en un sitio que se caracteriza por la privación de la libertad de las personas, he visto hombres libres como no los había visto en mucho tiempo, o como no los había visto nunca. Y eso sobrecoge, o sea, y te das cuenta volvemos al punto de inicio, del poder que tiene el amor, del poder que tiene una relación verdadera hombre-hombre, ¿no? Hombre-hombre en sentido humano, ¿no? Que tiene una fuerza brutal, una fuerza de transformación, una fuerza de levantar muertos,
de levantar vidas, de cambiar las cosas y de transformar. Y entonces yo solo vi allí. Y entonces, bueno, pues me he convertido en un difusor de esto, porque me parece que es una experiencia, junto con otras que conozco, espectacular, que no se puede perder y que tenemos que mimar entre todos. ¿Se está externalizando este sistema a otros países? O, por ejemplo, España se está intentando implantar. Pues hay un montón de países, pero te diría que como 15 o así, o 20, que hay grupos de amigos de APAC que están aprendiendo la metodología y están haciendo, pues, agregando gente que esto lo ve y que quiere hacerlo, ¿no? Pero experiencias de poner en marcha cárceles ya se han puesto en Medellín, Colombia. Además, empezó con el tema de la pacificación, cuando se firmaron los acuerdos de paz con la guerrilla. Pues apareció una primera experiencia, un poco sui generis, para la reinserción de guerrilleros. Y la que más se parece a lo que yo he visto en Brasil está en México, una plaza dura, porque el tema del sistema carcelario mexicano, como el venezolano, es tremendo, tremendo. Y bueno, o sea que sí, ya empieza a haber micro experiencias, algunas no al 100% APAC y otras 100% APAC. Digo 100% porque cuando aplican 100% su método lo llaman un centro APAC, si no, son amigos de APAC, los asesoran, les dan tal, pero no lo consideran un centro APAC. Has dicho que has vivido en Latinoamérica, ¿no? ¿Perdón? Has dicho que has vivido en un país latinoamericano. En Argentina. Genial. Pues teníamos un pequeño concepto que es preguntar a nuestra clase, pedirles que hiciesen una pregunta al invitado de la semana, y queríamos seleccionar un poco la pregunta que más nos llamase la atención de la clase, para dar también un poco de voz a otras personas. Precisamente la pregunta que hemos seleccionado es muy sencilla, pero como sabemos que has vivido en Latinoamérica, que has dedicado toda tu vida a trabajar en torno a Latinoamérica, querían preguntarte en qué país de Latinoamérica vivirías si pudieses ir ahora mismo y por qué. Eso es difícil. Bueno, o sea, donde he vivido es en Argentina y tengo muchos amigos, quiero mucho a la Argentina. Buenos Aires es una ciudad maravillosa que se me cayó encima cuando llegué, porque es enorme y es ruidosa y es un caos y tal, y se me cayó encima, pero una vez que logré sobrevivir me enamoré de la ciudad, ¿no? Y es una ciudad, y tengo muchos amigos. Argentina sería un buen país para ir a vivir, pero tengo que decir que como país que me interesa más, o sea, como investigar, conocer, profundizar, México. México es el gran país hispanoamericano, es como la gran capital de los que nos consideramos iberoamericanos. Yo soy iberoamericano de España, ¿no? Y mi capital es México, ¿eh? La segunda Buenos Aires, la tercera Madrid. Y aunque yo soy madrileño, ¿no? Entonces, en ese sentido, México me parece que tiene un poder de atracción, ¿no? De cultural, político, social, de tal calibre que me atrae mucho. Y si yo tuviera que pasar otro año en América, diría que iría a México. Pero resulta que estoy haciendo una investigación de un pensador uruguayo. Y entonces eso me ha hecho en los últimos años viajar mucho a Uruguay, que ya conocía, pero no en tanta profundidad. ¿Cómo se llamaba este pensador? Se llama Alberto Metol Ferré. Alberto Metol Ferré, que murió en 2009 y que considero que es uno de los grandes pensadores del siglo XX latinoamericano. Y XXI, murió en el XXI, pero bueno, es un pensador del siglo XX, ¿no? Entonces, Montevideo también es otra plaza muy bonita para ir a vivir. Es otra zona, es otro sitio que me gustaría. Y en general creo, sinceramente, lo digo, que en cualquier ciudad de América Latina viviría muy a gusto. Los sitios que conozco me he sentido muy en casa. Me estoy dando cuenta de que hablas de América Latina. ¿Cómo crees que es de acertado, o si habría alguna alternativa en la terminología para referirnos a estos países a los que nos estamos refiriendo? ¿Sea América Latina o a lo mejor Iberoamérica? O si Iberoamérica solo se refiere más bien a las relaciones con España,
¿Cómo crees que es el término más correcto para referirnos? Pues es una buena pregunta porque está ahora mismo muy en el candelero. Hay un cierto revival de la cuestión de que a esto que llamamos Latinoamericana en realidad lo tendríamos que llamar Hispanoamérica, por ejemplo, o por qué no Iberoamérica, ¿no? Pero podríamos poner otros nombres. En la historia de esto que llamamos ahora comúnmente América Latina, pues ha tenido otros nombres. En los años 20, 30 del siglo pasado, hace 100 años, se puso de moda hablar de Indoamérica, ¿no? Que es un nombre bonito también, ¿no? O sea, reivindicando un poco esa parte como más escondida y menos conocida se tiene curiosidad por ella, pero bueno, es la parte esta de antropología cultural, ¿no? Pero no se da uno cuenta de que lo indio forma parte esencial de América Latina, porque América Latina es un mundo mestizo. Si tú le quitas lo indio, no es América Latina. Si tú le quitas lo hispano, no es América Latina. Incluso podríamos decir lo portugués en Brasil no es América Latina. América Latina es el mestizaje de todo eso, una mezcla profunda. Yo la verdad que espontáneamente hablo de Latinoamérica precisamente porque lo frecuento mucho. Si uno frecuenta mucho esta zona, la llama Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es como se llaman ellos. Entonces hay como me decía el otro día uno que estábamos hablando de este tema y me decía, bueno, yo es que a mí me gusta llamar a la gente como le gusta que le llamen a ellos, ¿no? Entonces, si los latinoamericanos se llaman así comúnmente latinoamericanos, llamémoslo así. Ahora bien, yo no me hago líos. Hispanoamérica me encanta. Hay muchas razones para decir Hispanoamérica, muchas, más que para decir Latinoamérica. El nombre de Latinoamérica tiene su origen muy preciso, el final del siglo XIX, principio del siglo XX, París, pretensiones francesas sobre América Latina, toda una serie de cosas que es muy bonito estudiar, están muy estudiadas, la verdad, y bueno, es un poco forzadete, pero es lo que se ha impuesto. Eso es como que España se podría llamar de otras maneras, o yo qué sé. El hecho es que los latinoamericanos se llaman a sí mismos latinoamericanos, ¿no? Pero me parece muy interesante que haya una especie de reivindicación de que somos hispanoamericanos. Los que lo somos, porque los brasileños no son hispanoamericanos, que esa es una de las razones también para defender a veces la palabra Latinoamérica, que también valdría Iberoamérica, ¿no? Las dos partes de la península ibérica. Bueno, yo creo que las razones, o sea, se le puede llamar de muchas maneras. Las tres más típicas son Latinoamérica, Hispanoamérica y Iberoamérica. Y las tres son válidas, las tres son bonitas, las tres han sido usadas por grandes latinoamericanistas, ¿no? Yo me quedo con el que se inventó la palabra, el primero que usó la palabra Latinoamérica fue un colombiano, ¿vale? Torres García, un poeta, escritor, diplomático y político, liberal, colombiano, pero fue en París donde empezó a usar ese nombre y escribió un famoso poema que se llamó Las dos Américas, que contrapone la Angloamérica del norte con la Latinoamérica del sur, ¿no? Precisamente, ¿por qué no Sudamérica en los años de líos? Pues Sudamérica también lo han usado muchísimos autores, no para referirse digamos, al cono sur, de Venezuela para abajo o de Colombia para abajo, sino que muchos políticos, por ejemplo, de mediados del siglo XX, hablaron de Sudamérica para referirse desde el río Bravo hasta la Tierra de Fuego, ¿no? O sea, Sudamérica sería otra palabra posible, ¿no? ¿Por qué no? O sea, lo que pasa es que, bueno, el sur está más ligado a temas más de geografía física, y hay parte que es Norteamérica desde un punto de vista de geografía física, un lío. Pero Sudamérica ha sido súper usado para defenderlo de Norteamérica, para no defenderlo también, diferenciarlo de Norteamérica. Yo me quedo con Torres Caicedo, que escribió una antología de la poesía hispanoamericana. Por tanto, no le hacía ningún asco a la palabra Hispanoamérica y se consideraba hispanoamericano, pero al mismo tiempo fue el primero que usó la palabra latinoamericana. Yo también. Claro, es que cuando tú hablas de Sudamérica, ¿tú estás incluyendo a México o lo dejas fuera? No, claro, yo incluyo a México, pero es verdad que geográficamente en teoría no forma parte, pero parece ser una solución un poco fácil
porque es una polémica geográfica, pero lo otro es una polémica mucho más profunda, entonces parece un término un poco fácil. Pero claro, aquí también entra, como dices, la costumbre de cómo lo llamamos ahora y cómo lo llaman ellos. No puedes imponer un término, entonces es... Sí, o sea, yo creo, o sea, de facto ahora mismo Hispanoamérica es una palabra que en América Latina no se usa, excepto en ámbitos académicos. En una discusión académica, en ciertos aspectos, o histórica, sí aparecerá con toda normalidad la palabra Hispanoamérica. Pero con carácter general, esa es una batalla. Yo soy partidario también de dar las batallas que se pueden ganar. Es estrategia militar básica. Las batallas, las que se pueden ganar. Si no se puede ganar, esa es una batalla, digamos, una cosa es reivindicar Hispanoamérica como palabra y decir, vamos a dar la carta de ciudadanía, vamos a usarla con frecuencia, vamos a ponerla otra vez en circulación. Pero intentar que los latinoamericanos se empiecen a llamar así hispanoamericanos es absurdo, eso no va a suceder. Y los organismos multilaterales, el mundo en general ya ha asumido esa terminología. ¿Crees que utilizar la palabra Latinoamérica es una consecuencia a lo mejor de este distanciamiento que se puede estar produciendo entre España y Portugal? Bueno, refiriéndonos más a España, voy a decir también Latinoamérica para entendernos, con Latinoamérica, es decir, como este rechazo hacia el Imperio Español y la historia de España. ¿Crees que es producto de eso o crees que no tiene que ver tanto con un enfrentamiento? Bueno, a ver, un poco en los orígenes sí que tiene que ver, pero no tanto, en el sentido de todos los líderes, los primeros líderes republicanos, ¿no? Alamán en México, Andrés Bello en Chile, el propio Bolívar, todos los primeros líderes republicanos de las repúblicas independientes hablaban de Hispanoamérica, sin ningún problema. Es decir, y en ese momento se estaba produciendo una ruptura muy violenta con España. De hecho, después de una guerra siempre queda odio, ¿no? Y las guerras de independencia generaron mucho odio y además duraron mucho y fueron muy salvajes, todas las guerras, ¿no? Pero hubo mucho sufrimiento por ambas partes y se generó un resquemor muy grande por parte de los independentistas respecto de España, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo una especie como de alejamiento de España. No queremos saber durante un tiempo nada. Eso se fue curando también, ¿no? Esa herida se fue curando y con pasadas unas décadas eso cambió mucho, ¿no? Yo creo que en un momento dado sí pudo tener ese aspecto, pero esos mismos que tenían tanto rechazo a España y que querían marcar distancias porque queremos ser independientes y separarnos un poco de la historia que hemos vivido hasta ahora, esos mismos usaban la palabra Hispanoamérica. Entonces, yo insisto, o sea, es apasionante el profundizar en esta cuestión de la terminología, obliga a hacer toda una historia cultural de América Latina. Eso es súper interesante, porque América Latina, la concepción de unidad de América, y salen ahí un montón de temas, la herencia española, el tema del mestizaje, todos los temas básicos aparecen en esa discusión. Sin embargo, yo no me quedaría en un nominalismo, de verdad. Yo creo que se deben usar todas y lo que hace falta es saber el contexto en el que hay que usarlas, porque usarlas en un ámbito en el que no vas a ser entendido o se te va a malinterpretar o no se usa, pues quedas muy friki, te quedas muy contento de haberte afirmado en tal sentido. Puede ser en uno o en otro, pero bueno, si aquí se llaman así, pues yo le llamo así, ¿no? En la actualidad, ¿qué actor externo a Latinoamérica tiene más influencia en el continente? Entendido como qué potencia, digamos, tiene más influencia o cambia más las cosas. Bueno, es evidente que Estados Unidos. ¿Evidente? Sí, claro. O sea, toda la historia de América Latina en el siglo XX está tejida por una presencia permanente de Estados Unidos y no muy positiva, por cierto, en términos extramayoritarios, ¿no? No sé si esa pregunta viene por China.
por la presencia actual china, pero vamos, eso es bastante propaganda. Es decir, evidentemente China, que es una gran potencia y tiene ganas de extender, digamos, sus ramificaciones, sus posibilidades de relación como debe ser, como cualquier país que tuviera una cierta potencia y está, digamos, creciendo y quiere tener una voz en el mundo, pues puede tenerlo. Lo está teniendo mediante inversiones, mediante vía comercial, mediante compra masiva de productos latinoamericanos, etc. Pero la presencia china todavía no nada que ver con la presencia a todos los niveles de Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de geopolítico, sin lugar a dudas, hombre, ya entramos en el presente, en donde se ha producido una aceleración de los acontecimientos en el último mes. Es extramayoritaria la presencia norteamericana. Podemos hablar también de una cierta presencia europea, ¿no? De la Unión Europea, de España, que ha hecho desde 1992, que empezó una especie de recuperación de un cierto espacio diplomático, político, etc. Pero bueno, todo eso es muy importante, es muy bueno que sea plural, digamos, yo si fuera latinoamericano, lo que querría es que todos me quisieran mucho. Venid, o sea, dadme, ¿qué me ofrecéis? Que yo quiero tener relaciones positivas con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista geopolítico, digamos, de incidencia a todos los niveles sobre América Latina, sin lugar a dudas Estados Unidos. ¿Y con Trump? ¿Cómo crees que va a seguir estas relaciones, especialmente con México, pero en general con América Latina? Bueno, pues es muy impactante el cambio que se ha producido, porque algunos hablan de yo creo que hay que dejar posar un poco las cosas. Todo el mundo está soltando teorías de todo tipo. Yo nunca he leído tantos artículos sobre geopolítica como en este último mes. Está todo patas arriba, todo el mundo está dando opiniones sobre lo que hace Trump en Ucrania, en Gaza, en América, con China, pero todo eso hay que dejarlo posar un poco. Un mes, antes se decía que cuando llegaba un gobernante se le daban 100 días de asueto, ¿no? No se le ataca en 100 días para ver lo que hace, ¿no? 100 días, ¿no? Que son 2 meses y medio, ¿no? O 3 meses y medio. O sea, y en un mes todo el mundo está reformulando sus teorías geopolíticas. Yo creo que estamos un poquito acelerados y hay que darse un poquito más de tiempo. Claro, la causa de esto la tiene el propio Trump, que ha entrado como elefante en cacharrería, tomando decisiones fortísimas a todos los niveles, algunas fácilmente entendibles, aunque no gusten a algunos, y otras, y además que las venía anunciando desde el tiempo, y otras bastante sorprendentes, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué entreveo yo, con gran probabilidad de equivocarme, ¿no? Pues entreveo que vamos, pese a quien pese a Europa le pesa mucho, pero tiene que asumirlo, y a Estados Unidos también le pesa menos, por lo menos a la administración anterior le pesaba mucho, vamos hacia un mundo más multipolar. Eso significa que otros actores como China, como Rusia, como India, como Nigeria y Sudáfrica, tienen que tener un espacio en el futuro de la geopolítica mundial. Y lo que no puede ser es que nosotros sigamos pensando en que esos que acabo de nombrar deben seguir haciendo lo que nosotros les vamos a decir y marcar. Porque lo que quieren hacer es lo que ellos quieran. Y quieren tener autonomía. Un concepto, por cierto, muy geopolítico. Autonomía, ¿no? Poder de autonomía. Entonces, yo veo eso. Y veo que, como Trump también lo ve, y lo ve hasta un ciego, que eso está pasando y está pasando cada vez más, Trump, digamos, lo que está es identificando enemigos, que está claro que ha identificado que China es el enemigo. No me voy a meter en eso porque nos lleva a otro mundo, pero es interesantísimo, creo que es un error total por parte de Trump pensar eso, pero
piensa que ahí hay un enemigo y que lo que tiene que hacer sobre todo es, digamos, fortalecer su área fuerte de influencia. ¿Y cuál es su área fuerte de influencia? Lo que Mackinder, el gran geopolítico de los inicios y finales del siglo XIX, llamó la isla continental, América, de norte a sur, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Y, lo que quiere Estados Unidos es controlar su isla continental. Eso hace que América Latina esté en el ojo del huracán. Es decir, es sorprendente y nunca había pasado que un secretario de Estado comience su mandato haciendo una gira por el Caribe. Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, ha ido a Guatemala, a Panamá, país el más sensible de todos, ¿no? Que deberíamos hablar un poco de ello. Y luego, República Dominicana, Costa Rica, ¿vale? Y eso en los primeros días, ¿no? Pero, ¿cómo es posible? Nunca había pasado que un secretario de Estado comenzase su mandato yendo a esos países, ¿no? Es una señal de que Estados Unidos quiere recuperar mando en plaza. Eso históricamente se llama Doctrina Monroe. La Doctrina Monroe que se formuló en 1823 y que sigue estando vigente, ¿no? América para los americanos, pero que ya sabemos que significaba América para los norteamericanos. Digamos, toda esta isla continental, el padrón soy yo, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que yo veo, y veo que los movimientos, digamos, impresionantes que ha hecho en América Latina, no hablo de Gaza y de Ucrania, los movimientos que ha hecho en América son, uno, amedrentar materialmente a Panamá para que China, que tenía un pequeño puesto, digamos, en la entrada y en la salida del canal, junto con otros países, ¿no? Pero China efectivamente tenía ahí y tal, y estaba en la ruta de la seda, etc. Que se recupere el control norteamericano del canal de Panamá. Punto 1. Segundo, la reivindicación de Groenlandia y Panamá y Canadá, que ha dejado atónito. Todo eso tiene que ver, si visualmente o mentalmente hacemos el mapa, está hablando del norte, está hablando del océano Ártico, y está, digamos, mostrando su interés en dominar la costa ártica de este lado, ¿no? Porque el otro lado, ¿quién la domina? Rusia. ¿Vale? Y si viéramos cenitalmente el océano Ártico, pues veríamos que la derecha es toda Rusia, bueno, hay un poquito de Noruega y tal, y luego por el otro lado está Groenlandia, Canadá y Alaska, ¿no? Y lo que quiere decir es, necesito el control de toda esa área, para ponernos enfrente de Rusia. ¿Qué se juega ahí? El paso del Ártico, que todo el mundo, los expertos dicen que es el futuro de la geopolítica, porque va a cambiar las estrategias, las vías comerciales, etc. En la medida en que se va deshelando, se va transitando más. Tercera y última, Atlántico Sur. La preocupación, la alianza con Javier Milei, geopolíticamente muy importante. No voy a opinar sobre todo esto, a no ser que me lo pregunten, pero digamos que, como veis, ¿qué pasa en el sur? Pues que también Alberto Fernández, el presidente anterior a Milei, pactó la construcción de una base naval de uso no militar, por supuesto, de China, en la región más sur, que está en el paso, digamos, final del paso de Magallanes, en Ushuaia, ¿no? Que es la capital más sur del mundo, ¿no? Y ahí hay una pequeña base china. Estados Unidos está muy preocupado por eso, porque quiere controlar los pasos por el sur. En definitiva, ¿qué es lo que he dicho? Norte, centro y sur. Quiere controlar la isla continental. Eso se llama monroísmo. Para terminar, próximamente también vendrá Armando Jiménez. ¿Sabe quién es? Sí. Querría hacerle alguna pregunta como mexicano, que es con respecto a todo este tema de Trump. ¿Habría alguna cosa que le pareciese interesante que él pudiese comentar?
A él como mexicano. Bueno, a él como siguiente invitado. Sí. Para no ponerte la presión, lo queremos hacer con todos los invitados. Muy bien, bueno, pues, hombre, eso tendría que preguntarle. Primero, Armando es una persona que conoce mucho de Estados Unidos y, por supuesto, de México, que ha tenido a veces algunos papeles importantes, ¿no?, de asesor, ¿no? Bueno, a mí, más que nada, más que los temas geopolíticos con respecto a América Latina, me interesa México. Y yo le preguntaría muy sencillamente qué cree que cómo cree que va a evolucionar la presidencia de Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México, que tiene una herencia complicada de su antecesor, pero que por otro lado está dando señales de mucha sensatez en sus decisiones iniciales y con estos embates y envites, hablando en términos de MUS, que le está lanzando Estados Unidos y la administración Trump, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber, Armando, ¿qué opinas de la presidencia de Claudia Sheinbaum y de las posibilidades que tiene para que México crezca, se desarrolle, sea un país más libre y más desarrollado cuando termine su sexenio? Genial, pues ahí queda registrada. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Has abierto el podcast, espero que esto siga durante mucho tiempo y que vuelvas a venir, por supuesto. Fenomenal, pues a vuestra disposición, y la verdad que es muy interesante esto y bueno, sois unos buenos periodistas. Bueno, a lo mejor vamos empezando una carrera. Muchas gracias, Javier. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Si te ha gustado esta conversación, tenemos diferentes episodios en nuestras redes sociales. Somos Carmen, Fritz y Hugo. Y desde Hablar Claro estamos comprometidos por mejorar cada día la calidad de nuestro trabajo, por lo que vuestro apoyo y sugerencias valen mucho para nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.